Noviembre 19. Ponte en vela. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas sus obras delante de mi Dios. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Apocalipsis 3, del 1 al 3. La ciudad de Sardis pensaba que era inconquistable por la forma en que fue construida. De hecho, nunca fue tomada mediante un asalto directo a las puertas y murallas de la ciudad, sino que 2 veces fue tomada sigilosamente en la oscuridad. Su propia sensación de seguridad le jugó en contra. Aparentemente, esa actitud se había infiltrado en la iglesia de Sardis en lo que respecta a la vida cristiana. Claramente tenía reputación de tener un ministerio vibrante. Quizás era conocida por sus impresionantes números e influencia, o por la forma en que era capaz de articular sus programas y desarrollar ciertas estrategias. Pero las cosas no eran como parecían. El relajamiento moral y la complacencia espiritual se habían infiltrado en la congregación. Cristo vio que todo era una farsa, porque la iglesia carecía de la orientación espiritual adecuada. Entonces Él hizo una advertencia: despierta, tu ciudad fue invadida sigilosamente. Tu iglesia puede ser destruida de la misma manera. Luego animó a la iglesia en Sardis a encontrar estímulos mirando a los pocos que todavía estaban despiertos, los fieles que todavía vivían vidas puras. Apocalipsis 3, del 4 al 5. El relajamiento moral se puede encontrar en el cristianismo contemporáneo e incluso en nuestras propias vidas con más frecuencia de lo que nos gustaría admitir. Es fácil asumir que lo que estamos haciendo bien, y por eso no nos detectamos hacer una evaluación real de nuestra salud espiritual. Es fácil ignorar una pequeña permisividad aquí y un pecado habitual allá, especialmente cuando otros están haciendo lo mismo. No permitas que la alegría de tus cantos, la intensidad de tu predicación o la constancia de tu asistencia sean una fachada que oculte la ausencia de vitalidad espiritual. Si descubre que te has vuelto complaciente y relajado en tu determinación de obedecer a Cristo en cada aspecto de tu vida, su instrucción para ti es clara: ponte en vela, fortalece lo que queda, recuerda lo que recibiste, arrepiéntete y obedece. ¿Y qué pasa si estás desanimado porque estás buscando vivir totalmente para Jesús y encuentras difíciles de soportar la permisividad y tibieza de los demás? Jesús te ha prometido: así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Apocalipsis 3:5. Vale la pena vivir esa promesa y confiar en ella. Para profundizar, Apocalipsis 3, del 1 al 6. Amén. Amén, mi hermana. Buenos días para todos. Bendiciones. Y bueno, que el Señor, como en su misericordia, nos asista para hablar, nos asista para entender. Eh, bueno, mis hermanos, hoy un tema importante, como cualquier otro tema que la palabra de Dios nos expone, porque tiene que ver con nuestras almas, tiene que ver con lo que Él ha hecho con nosotros, tiene que ver con quiénes somos nosotros y tiene que ver con cuál es nuestra función eh, después de haber recibido el don de la salvación. Y podríamos comenzar con Maranata. Maranata, Cristo viene, Maranata. Hoy la iglesia en ocasiones pierde esta verdad, esta doctrina de la segunda venida de Cristo, y es realmente fundamental que todos aquellos que hemos nacido de nuevo tengamos siempre presente esa verdad, porque eh, eso determina cómo yo vivo a este lado de la eternidad. Porque si pierdo de vista que Cristo viene, pues voy a estar tal vez angustiado, más angustiado, voy a estar tal vez temeroso,
voy a estar tal vez ansioso, eh, voy a estar asustado mirando lo que está ocurriendo todos los días. Nos comemos el cuento del calentamiento global, del cambio climático. Nos olvidamos de Génesis 8, Génesis 8, 21, 22. Cementera y estaciones habrá hasta que el Señor vuelva. Y aún la muerte, cuando perdemos de vista que el Señor Jesús está por venir y lo que implica eso, pues tiene una connotación diferente. Entonces, si hoy podemos poner en mente esta verdad, vamos a estar bien. El paseo de olla. Mis padres nos montaban en un carrito viejo de la familia, a mí, a mis hermanos, a mis primos, y nos embarcábamos en el ritual del paseo de olla. Y, y unas veces era cerca y otras veces era muy lejos, dependiendo. Pero desde donde estábamos, desde el asiento de atrás, del más atrás, eh, la pregunta siempre era, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos. Y obviamente pues la respuesta estaba implícita, pero con la paciencia eh, de mi padre y de mi madre y desde el asiento adelante, no, todavía no hemos llegado, les avisaremos cuando lo hagamos. Y a diferencia de la pregunta recurrente que, que hacen los niños en estos viajes, la misma pregunta es la que todo hijo de Dios debería hacerse con respecto a su vida cristiana. Una vida que la Biblia describe como un progreso hacia una meta definida. La Escritura, por ejemplo, compara la vida cristiana con una carrera. Primera de Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Y la instrucción es muy clara. Corran de tal manera que lo obtengan. Timoteo 2:4-7, he peleado la buena batalla, dice Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y con un peregrinaje que debemos hacer hacia aquella ciudad, ¿no? Ciudad celestial, como habla Juan Bunyan, que está por venir, Hebreos 13:14, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Mi hermano, es, es vital que nosotros entendamos que no somos de aquí, que no pertenecemos acá, que debemos estar aquí, porque somos la sal, porque somos la luz. Pero recuerden, no porque eres luz, no porque eres sal, sino porque dentro de ti vive la luz y la sal del mundo. Eres el recipiente de la magnificencia de Dios y a través de ti se puede ver a Cristo, que es el que salva, que es el que restablece. Así ha elegido el Señor, así ha determinado el Señor mostrarse hasta antes de su venida. Los cristianos son llamados a tomar su cruz y seguir a Cristo. Mateo 16:24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y de esto lo hemos hablado en el transcurso del tiempo, los diferentes maestros que han estado acá, de qué significa negarse a sí mismo, tomar la cruz. Ya es una agenda totalmente diferente a la que llevabas. Si todavía sigues viviendo en esa agenda vieja, sin considerar el mundo venidero, sin considerar cuál es tu posición ahorita, bueno, es un buen día para arrepentimiento y fe. Dice, debemos tomar nuestra cruz, seguir a Cristo y andar en comunión con Él, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y obviamente proseguir hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús,
Filipenses 3:14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo en Cristo Jesús. Entonces, a la luz de esta verdad, la pregunta de si los cristianos de hoy ya llegaron, pues parece como no muy clara. Todavía estamos corriendo, todavía estamos caminando, todavía estamos perseverando. Y al hacerlo nos enfrentamos a todo tipo de pruebas e inclinaciones pecaminosas. Y vamos hasta cierto punto experimentando decadencia, tanto física como moral, en este mundo caído. Y eso podría ser una excusa, ¿no? Pero no, no es ninguna excusa, es la manera como, cómo nace un árbol. Pues cuando la semilla se pudre, nace algo nuevo, algo diferente, algo que no había antes. La semilla en nosotros, 1 Corintios capítulo 15, es este cuerpo. Este cuerpo tiene que ir allá a podrirse para que cuando el Señor regrese nos sea entregado uno nuevo. Pero mientras tanto, vamos a estar siendo consolados en su presencia. Entonces, todavía estamos corriendo, todavía estamos caminando, todavía estamos perseverando. A medida que pasan los años, la energía de nuestros cuerpos disminuye. Yo estoy apenas saliendo de una ruptura de tobillo y de verdad que se sintió, primero, mucho más dolorosa que los anteriores huesos que me he roto, mucho más lenta y con propensión a volverse algo más grave. Entonces, definitivamente disminuye. Hace algunos años se rompía y en unas poquitas semanas ya estaba listo y todo estaba bien y no pasaba nada. Ahorita ya duele un poco. Pero, gloria a Dios, esa es la realidad y cuando entendemos esa realidad, pues vamos a estar bien, porque sabemos que es el curso natural de las cosas. Sabemos que es ese salto que vamos a dar para caer en brazos directos de nuestro Señor. Pero igual, nos sigue habiendo ese velo allí extraño y es una realidad. ¿Por qué es una realidad? Pues porque nosotros fuimos creados no para morir. A pesar de que vemos tantas muertes, sobre todo en nuestro país, en nuestros países latinos, y bueno, aún aquí, nunca se acostumbra uno a esa realidad, a ver otros cuerpos inertes. Pero eso es lo que hay. Entonces, eh, la escritura declara de forma espectacular y misteriosa, incluso cuando describe la vida cristiana, como una que está en movimiento, que el poder sobrenatural de nuestra meta celestial ha irrumpido en este mundo caído por medio de la persona y la obra de Cristo. Y en su primer sermón, el Señor proclamó: el reino de los cielos se ha acercado, Mateo 4. Y comprobó la llegada de ese reino, sanando enfermos, expulsando demonios. Cuando la gente lo supo, le siguió y le recibió y les hablaba del reino y sanaba a los que necesitaban ser curados. Mateo 10, Mateo 12, Lucas 9. Los santos de una generación antigua que esperaban la redención de Jerusalén. Lucas 2:38. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Entonces, comprendieron, como declaró Jesús, que su llegada cumplía los siglos de expectativas del Antiguo Testamento. Dice en Lucas 24:25, entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?
comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de él. Entonces, las sanaciones y las manifestaciones de su poder sobre los secuaces de Satanás culminaron con su triunfo definitivo sobre el pecado y la muerte mediante su propia muerte y resurrección. Hebreos 2 dice entonces, les dijo, perdón, incluso ahora la predicación del Evangelio testifica que el reino de Dios está aquí y ahora y que cualquier ser humano sin excepción puede recibirlo. Dice la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Este no es un llamado para unos pocos, es para todos. Por eso nos mandan a ir y a ser discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No sabemos quiénes son, por lo tanto, tenemos que contarle a todo el mundo, a todo el mundo. Y eso es lo más maravilloso, porque guardamos la esperanza por nuestros hijos que no se han convertido, guardamos la esperanza por nuestros padres, guardamos la esperanza por nuestros hermanos, por nuestros familiares, por nuestros amigos. Guardamos la esperanza, porque la salvación es del Señor. Y la tarea es, cuéntele la historia a todos. La vida y obra de Cristo, las malas viejas de condenación, las buenas nuevas de salvación. Entonces, el autor de Hebreo describe que quienes profesan la fe en Cristo gustaron los poderes del siglo venidero, Hebreos 6:5. Y en cuanto a su salvación, desea, en cuanto, perdón, a la salvación desde esta perspectiva de los cristianos, ya hemos llegado a nuestro destino. Al mismo tiempo, las Escrituras enseñan que el reino de los cielos todavía no ha llegado de forma plena. El cumplimiento final de los propósitos salvíficos de Dios sigue siendo futuro. Es decir, desde el momento que el Señor nos llama de las tinieblas a la luz admirable, estamos listos, pero todavía no. Entonces Dios sigue llamando a su iglesia, esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, Tesalonicenses 1:10. Entonces, aunque los creyentes sigamos enfrentando obstáculos inesperados, esquinas ciegas, fuerzas opositoras, en nuestro peregrinaje por este mundo, debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y continuar orando por su plena llegada a la tierra. Entonces el reino prometido de Dios ya inició en Jesucristo, pero los creyentes deben esperar su revelación final en la tierra cuando Cristo regrese. Y ahora vamos a mirar que el Señor dice que no sabe, que no sabemos cuándo va a regresar, que va a regresar como ladrón en la noche. Pero mi hermano, no es ladrón en la noche para la iglesia de Cristo, es para el mundo, porque la iglesia de Cristo lo va a estar esperando. Para la iglesia de Cristo no va a ser una novedad cuando aparezcan los cielos, cuando suenen las trompetas, cuando ocurra absolutamente todo lo que se describe en Daniel, en Apocalipsis, sobre la segunda venida de Cristo. No va a ser una novedad, no va a ser, no, lo estamos esperando. El mundo es el que va a ser, wow. Nosotros no. Claro, ladrón en la noche porque no sabemos cuándo viene. Por eso el Señor hoy nos recuerda que debemos velar. Y velar no es solamente estar en oración, es vivir una vida específica para la gloria de Dios. Entonces, estas realidades bíblicas dan una respuesta matizada a la pregunta, ¿ya llegamos? Esa pregunta que le damos a nuestros hijos en los viajes. Cuando los pecadores creen en Cristo, la respuesta en un sentido real es sí.
Somos unidos inmediatamente a Cristo y en Él disfrutamos del acceso a su destino futuro. El autor de Hebreos anuncia que por medio de la fe en Cristo, los creyentes han llegado a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial. De la misma manera, Pablo dice que los cristianos están tan unidos a Cristo que en Él ya están sentados con Él en los lugares celestiales. Sí, pero todavía no. Sin embargo, la respuesta a la pregunta que si hemos llegado también es no. Todavía estamos esperando, todavía estamos buscando, todavía estamos caminando por fe y no por vista, 2 Corintios 5:7. Por lo tanto, la respuesta más completa a esta pregunta sobre la llegada de los cristianos es sí y no. Esta respuesta paradójica alberga una verdad única y gloriosa. Los cristianos pueden y deben correr hacia el futuro con celo, sin límites, porque ya han venido a Cristo por medio de la fe. Podemos esperar firmemente el regreso de nuestro Salvador a la tierra, porque ya somos ciudadanos del cielo. Hermanos, como, bueno, aquí lo vemos todos los días, inclusive yo estoy en ese camino de poder tener ese pasaporte azul. Y tal vez, si el Señor lo permite y lo recibamos, vamos a estar felices. Pero, mi hermano, tú y yo ya tenemos el pasaporte del cielo. Ya nadie nos los va a quitar. Ya esa ciudadanía es tuya, es mía, es de la iglesia, ganada por Cristo en la cruz. Pero eso no conmueve nuestros corazones y es triste que valoremos más una ciudadanía aquí en el mundo que va a perecer igual y no tengamos presente Filipenses 3:20. Así que la iglesia en Cristo, sea lo que sea que tengas por delante, pon tus ojos en Jesús y corre con paciencia la carrera que tienes frente a ti. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Mire la orden, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Vas a enfermarte? Sí. ¿Vas a sufrir? Sí. ¿Vas a padecer angustia? Sí. Probablemente vamos a padecer persecuciones en algunos, de hecho lo estamos sufriendo, porque persecuciones no es solamente que van detrás de ti con un arma. Persecuciones es cuando por tu fe te rechazan, por tu fe te hacen chistes tontos y necios, por tu fe te tratan como un estúpido, como un tonto. Eso también es persecución. Y gloria a Dios, porque eso quiere decir que estás caminando la buena carrera de la fe. Porque cuando el mundo no se incomoda al verte, quizá tal vez todavía eres del mundo y piensas que eres de los cielos. Y es un buen día para el arrepentimiento y fe delante del Señor. Entonces, corre esa carrera sabiendo que te encuentras entre aquellos para quienes ha llegado el fin de los siglos. 1 Corintios 10:11, y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hermano, ya está consumado. El punto es que todavía no. Pues Cristo ha traído el fin de los siglos hasta ti y pronto vendrá de nuevo por todos los que ansiosamente lo esperamos. Así que también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hermanos, sí, pero todavía no. Y la orden es velar, y la orden es orar. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y es, y es,
Y es sumamente retador este versículo, porque el Señor Jesús lo dijo claramente. Y en aquel día me dirán, Señor, Señor. Y recuerden que no está hablando ni con ateos, ni con agnósticos, eh, ni con nadie diferente a alguien que conoce su nombre, alguien que tal vez ha levantado las manos, alguien que tal vez algún día salió allá adelante y dijo alguna oración. Está hablándole a personas que lo conocen, que saben que Él es Cristo, que Él es Dios, pero que no tienen nada que ver con Él. Y hoy nos recuerda el Señor esta verdad, porque el Señor nos manda a examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos vivos o estamos muertos. Y mire lo que dice el siguiente versículo de Apocalipsis 3. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Hermano, tenemos pecados que sabemos que son pecados y seguimos jugando con eso y seguimos entrando en el juego de apacentar ese pecado. Pero sabes que estás pecando, mi hermano. Y si ya tienes el Espíritu de Dios dentro, Romanos él claramente dice que ya no eres esclavo del pecado. Dice que por cuanto tienes el Espíritu de Dios dentro, entonces ya no te rige el pecado, ya tienes un nuevo sheriff en tu vida y es Cristo. Entonces no hay razón por la cual estés todavía dándole. Es que estoy en un proceso. ¿En un proceso? O sea, Cristo está en el proceso de salvarte. Cristo está en el proceso de hacerte nueva criatura, ¿no? Eso ya está consumado. He aquí todas son hechas nuevas. Y entonces la iglesia tiene que estar constantemente alerta, esperando su venida, aguardando esa bendita esperanza. Todos debemos estar siempre preparados para una hora inesperada en la que se escuchará su voz. Es que de nuevo, vendrá como ladrón en la noche para quienes no lo están esperando. Pero si yo les digo, muchachos, nos vemos eh, la otra semana, y cuando llegue yo la otra semana, ustedes van a decir, no, es imposible. ¿Cómo así que llegó? No, no, ustedes van a estar esperándome, porque dije que la otra semana venía. Bueno, el Señor Jesús dijo que viene y su iglesia lo está esperando. Y cuando llegue no va a ser, ay, no, 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 vamos a estar esperándolo. Va a ser sorprendente para aquellos que no lo están esperando. Pero tú y yo lo estamos esperando. Bueno, deberíamos estar esperando. Entonces, eso es lo que el Señor está advirtiendo a la iglesia de Sardis, que deben estar completamente alerta. Y hablando un poquito de esta ciudad, la ciudad de Sardis estaba edificada sobre la cima de un monte. En aquel tiempo, por su ubicación privilegiada, solo se podía entrar a la ciudad por una única entrada. Por lo tanto, solamente necesitaban vigilar y guardar la ciudad en ese punto, porque era inaccesible por cualquier otro lado. Pero tristemente en dos ocasiones en la historia de esta ciudad fueron invadidos por los enemigos, porque la guardia que vigilaba se quedó dormida, asumiendo que la montaña los protegía de cualquier asalto. Y fue en el año 549 a.C. cuando los soldados medo-persas de Ciro entraron en la ciudad, por ese motivo, porque la guardia se había dormido. Y luego en el año 218 después de Cristo, Antíoco el Grande capturó la ciudad también por el descuido de los confiados centinelas. Sardis fue capturada en ambas ocasiones porque habían llegado a ser gente despreocupada y negligente.
Y lo que el Señor le estaba diciendo a la iglesia era lo que leímos: sé vigilante, despierta. Con vergüenza debieron reconocer que en 2 ocasiones en la historia de la ciudad se les encontró adormilados y desprevenidos. Así que el Señor Jesucristo les manda aviso a la iglesia de esta ciudad: no se os ocurra quedaros dormidos. Los cristianos en general han apartado sus expectativas del anunciado regreso de Cristo. Maranata, mi hermano, Cristo viene. ¿Estás listo? Si en este instante llega tu Señor, ¿estás listo? Porque es que lamentablemente un poco de gente está esperando que venga el no sé qué desolador y que venga no sé qué y que se restaure no sé dónde. Hermano, Jesucristo viene. ¿Estás aguardando su regreso o ya no tienes aceite? Entonces no sabemos ni la hora ni el día, pero podría ser cualquier momento. Nadie lo sabe a ciencia cierta. El punto es que la iglesia sabe que su Señor viene. A la iglesia no va a tomar este evento desprevenido. Nosotros todavía, no, es que no sabemos la hora ni el día, y como no sabemos nada, ni la hora ni el día, estamos aquí relajados, tranquilos, porque no sabemos. No, 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 no. La iglesia debe estar aguardando, debe estar haciendo su trabajo, para lo cual fuimos llamados. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Lo que vivo ahora en la carne, ¿lo vivo para qué? Termínalo tú. Y si no, búscalo. Entonces, nadie sabe a ciencia cierta, pero estamos advertidos. La iglesia no va a ser tomada por sorpresa, mi hermano. Por sorpresa va a ser tomado el mundo. Todos aquellos que despreciaron a Cristo, que siguen viviendo sus vidas normal y corriente, como si no hubiera un mañana, como si no hubiera un juicio, como si no viniera. Recuerden que Apocalipsis muestra al Señor con la espada en la boca. Viene a levantar juicio y a consumar juicio. Pero la iglesia está preparada esperándolo. El punto es que no sabemos cuándo, por eso está preparada esperándolo. Y ahorita recordando la reforma que comenzó con Martín Lutero, bueno, hubo ciertos precursores antes de Martín Lutero, pero con Martín Lutero se recobraron algunas verdades como la autoridad de la palabra de Dios, la doctrina de la depravación total del hombre, la doctrina de la justificación por la fe. Y en el versículo 3 leemos: acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Y es en ese sentido que la palabra de Dios dice que no sabrás a qué horas vendré sobre ti, porque no lo estás esperando. Entonces, claro, va a ser tomado por sorpresa. Jesucristo en esta carta personal a la iglesia de Sardis les alerta y avisa que retengan lo que han recibido y oído. Mi hermano, mi hermana, el hecho que te levantes aquí en la noche, en la mañana, todos los días a escuchar lo que escuchamos, lo único que genera es más juicio para ti, porque conoces más. Al que el Señor le da más, le va a pedir más. Esto no es, mire, yo sí me levanto a las 5 de la mañana y usted, qué horror, no se levanta. Uf, deberías aprender de mí. No, no es para eso. Es para que vivas esperando a tu Señor, haciendo lo que debes hacer. Entonces, en su pasada historia, sus antepasados habían fallado con consecuencias gravísimas en no velar lo suficiente. Y otra vez fueron alertados, porque no solo debían temer a la llegada sorpresiva de un enemigo, sino de Jesucristo mismo. Y lamentablemente muchas congregaciones han perdido el interés por enseñar las verdades bíblicas y se han acomodado a filosofías y pensamientos actuales. ¿Estás tú allá adentro pensando que
que el infierno no, pensando que Dios no puede ser tan malo que va a mandar de sus hijos al infierno. ¿Todavía piensas de esa manera? Bueno, es un muy buen día para el arrepentimiento y fe delante del Señor. Otras iglesias, para ser más populares, para ganar audiencia, para ganar adeptos, han desarrollado programas, actividades de entretenimiento. Y todo esto técnicamente no sería negativo si la palabra de Dios tuviera la importancia máxima y la relevancia máxima como autoridad que gobierna y determina la doctrina y la conducta de la iglesia. Todos debemos estar alertas y preparados en todo momento y toda circunstancia. Hermano, cada día que pasa es un día menos para la llegada de tu Señor, de mi Señor, de nuestro Señor. No pienses que es un día más. Será un día más para condenación para aquellos que no lo están esperando, para aquellos que se van a sorprender el día que llegue y miren que sí era verdad, pero tú y yo, no, no. Y de nuevo, cuando alguien te dice que te va a visitar, toca la puerta y le abres, ¿qué vas a decir? ¿Cómo así? ¿Llegaste? ¿Y cuándo llegaste? No, simplemente quizás tal vez ya tendrás el desayuno hecho, quizás tal vez tendrás el almuerzo hecho, quizás tal vez tendrás un plan para poderlo atender. ¿Estamos haciendo lo mismo con Cristo? El versículo 4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Y en Israel, recuerden la historia, recuerden cuando este profeta decía, Señor, yo soy el único que quedo, qué horror. Y él dice, no, 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 yo tengo aquí un grupo que no ha doblado la rodilla a Baal. Hay un remanente, mi hermano. ¿Estás tú en ese remanente? ¿O estás tú en los que doblaron la rodilla a Baal? Y en Israel, los que se mantenían fieles a Dios a través de toda su historia eran unos pocos, un remanente. Nunca lo fue en la totalidad del pueblo. El Señor Jesús dice que hijos de Abraham de las piedras puede levantar. Entonces siempre hubo un remanente que se mantenía fiel a Dios y a sus leyes. Así que se nos dice de la iglesia, pero tienes unas pocas personas. A esto le llamó el Señor su iglesia. Y en el Evangelio de Lucas, Jesucristo llamó a su iglesia su manada pequeña. ¿Estás allí? ¿Eres de esa manada pequeña? ¿Eres de estos que están esperando la venida de tu Señor con ansias? ¿Que estás trabajando para que esa venida sea en el sentido de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Entonces, el cristianismo en el presente también tiene aquellos santos que aman la palabra, que son fieles al Señor, aún en estos días se mantienen firmes. Y lo vimos hace poco en este país. Los medios de comunicación muestran LGTBI, muestran la Agenda 2030, muestran la depravación, cómo se normalizan un montón de cosas. Y después de la muerte de Charlie Kirk, ahí ha habido cierto reavivamiento, o no reavivamiento, simplemente aquellos fieles se mostraron, y no son pocos. Bueno, habrán muchos camuflados allí, pero el punto es que se está orando en las calles, el punto es que se está orando en los edificios gubernamentales, el punto es que se está hablando de Cristo, se está hablando de su venida, se está hablando del reino venidero, se está hablando del infierno. Hay siempre un remanente, mi hermano, mi hermana. ¿Estás ahí? Y podemos mencionar algunos nombres conocidos del pasado. El protestantismo ha producido grandes hombres, no grandes hombres, perdón, fui necio en lo que acabo de decir. Ha producido hombres fieles, no hay grandes hombres, todos son vasijas rotas.
que el Señor Jesús ha usado para glorificar su nombre. Martín Lutero, Juan Calvino, destacan, sobresalen sobre todos los demás. Juan Knox, es este hombre que Dios lo usó en Escocia. Juan Bunyan escribió El progreso del peregrino. Juan Wesley, el fundador de la iglesia metodista, Dios le salvó de una manera maravillosa, e hizo de tal manera que los historiadores la adjudican haber salvado a Inglaterra de una revolución como la que destruyó Francia. Juan Moffat, en África. David Livingstone, más tarde. Guillermo Carey, en la India. Mi hermano Henry Martin. Y si no conoces estos hombres, bueno, te invito a que los conozcas, porque cuando leemos biografías podemos entender cómo funciona el Señor. Uno pensaría que estos hombres, muchos de ellos, sus esposas murieron en el campo misionero a los pocos años de iniciar. Sus hijos murieron de diferentes enfermedades. Y ahorita se nos viene una gripa y ya estamos, no por el pastor, pero se nos viene una gripa y ya nos estamos muriendo. Y Señor, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué estás haciendo conmigo? No, no, en este mundo tendrás aflicción, pero confiad, dice el Señor. Entonces, Dios mira más allá de las grandes organizaciones y sus métodos y filosofías. Él mira el corazón, conoce las intenciones del mismo y sabe quién verdaderamente le busca, quién desea conocerle más de cerca. Las instituciones, los organismos y ni siquiera todo lo que sabemos en nombre de Dios puede darnos la salvación. Si no es Cristo mismo por la fe en Él, poniéndolo como nuestro último y único y suficiente Salvador. El siguiente versículo dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre. Mire, la salvación se pierde, mire lo que dice ahí: no borraré su nombre. No, mi hermano. Lee, escudriña, escudriña. Cada vez que nos encontramos con un versículo como este, nos asustamos. Mire, no borraré su nombre. O sea que si se puede borrar, si se puede borrar, no se puede borrar, si se puede borrar, si me ama, no me ama. Si... No, eso no. Eso no. El verdadero vencedor, por supuesto, es aquel que triunfa por la sangre de Cristo. Nunca vence las circunstancias, a sus tendencias, a sus propios hábitos, a sus enemigos, a la adversidad. Nunca lo hace con su propia fuerza, nunca lo hace por su propia voluntad, nunca lo hace por su propia inteligencia o habilidad. El verdadero vencedor sabe que solo vencerá y llegará a la meta por el poder salvador y sanador de la sangre de Cristo en existencia del Espíritu Santo. Es decir, aquel que llegue entiende que llega por causa de Cristo. Aquel que llegue entiende que va a llegar porque nadie los arrebatará de mi mano. Él está advirtiendo aquí que hay algunos que se llaman, que tienen el nombre de, pero no son. Entonces, no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Es interesante observar que leyendo las genealogías se pueden identificar dos libros. Primero, el libro de la generación de Adán, como se nos dice en Génesis capítulo 5. Todos estamos incluidos en este libro. Nuestro nombre figura en esta lista, por ser el libro de todos los seres vivientes de toda la humanidad, pero este registro es un libro de muerte. Y segundo, tenemos el libro de la genealogía de Cristo, en el Evangelio de Mateo capítulo 1. La frase el libro de la genealogía es una expresión que no es común y solamente la encontramos en relación con Adán, el primer hombre, en relación con Jesucristo. El libro de la genealogía de Jesucristo es el libro de la vida. Se llega a ser incluido en este libro por medio de la fe en Cristo. Ahora, ¿es posible que estemos incluidos en el libro de la vida y que luego seamos borrados del mismo? ¿Se puede perder la salvación?
Si esto fuera así, entonces el Señor Jesucristo nunca habría mencionado capítulo 10, versículo 28 del Evangelio de Juan, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie los arrebatará de mi mano. Y una y otra vez a través de toda la escritura encontramos que podemos estar seguros de nuestra salvación. Y entonces, ¿qué es lo que quiere decir aquí el Señor? No borraré su nombre. Es una promesa de que la salvación eterna de los vencedores está asegurada. No es, si te equivocas, te borraré. Si sigues juicioso, no te borraré. No, 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 en absoluto. Más bien es un canto de victoria para el alma del creyente. Hermano, no, tu nombre está escrito y no será borrado. A menos que no hayas nacido de nuevo. A menos que todavía estés muerto en tus delitos y pecados y creas que eres un creyente. Por eso el Señor nos manda a examinarnos. Por eso el Señor nos manda a vivir en una congregación pequeña, para que allí nos miremos, para que allí nos acusemos juntos, para allí crezcamos juntos a la imagen de Cristo, para que tú me puedas ver, para que yo te pueda ver, para que tú me puedas exhortar, para que yo te pueda exhortar. Crezcamos juntos, para que yo pueda ver tu pecado, tú puedas ver el mío, y nos ayudemos juntos y caminemos juntos hacia ciudad celestial. Por eso es que no, es que yo no me congrego, porque es que yo tengo mi propia manera de acercarme al Señor. No, mi hermano, arrepiéntate, arrepiéntate, porque estás muerto en tus delitos y pecados. Entonces, el pensamiento del texto significa sencillamente que algunos en Sardis serán salvos, pero también que habrá algunos de los cuales Jesucristo dijo que sus nombres serán borrados del libro de la vida. Él no dijo que cualquier nombre sería borrado, ¿no? Algunos, porque recuerden, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Mire, lo conocen, ¿no? ¿Saben quién es? Y en tu nombre no echamos demonios, y en tu nombre no hicimos milagros. Y el Señor dice, nunca los conocí, no, no sé quiénes son ustedes, apartados de mí, hacedores de maldad. Y es una advertencia muy fuerte, en el sentido de que el Señor recuerda que solamente hay un camino, que solamente hay una entrada, y esa entrada es a través de la obra perfecta de Cristo en la cruz. No es que yo un día levanté la mano y yo un día salí allá adelante y yo un día dije que sí, que Él era mi Señor, Rey, Salvador y yo soy salvo. No, 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 no. Si crees eso, mi hermano, hoy es un muy buen día para el arrepentimiento y fue porque estás muerto en tus delitos y pecados. Porque solamente a quien quiera nacido de nuevo, Nicodemo, podemos meternos de nuevo otra vez en el vientre de nuestras madres. Nicodemo, eres un maestro y tú estás preguntando estas cosas. No, lo que nació de carne, carne es, lo que nació de espíritu, espíritu es. Y no es con show, con espectáculo. Yo un día estaba y vi la luz, y cuando vi la luz, entonces yo creí porque yo vi la... No, no, no. Acuérdense del silbo apacible. El Señor no es de show, no es de espectáculo. Él cambia los corazones y no nos damos cuenta, sino cuando estamos caminando ya el camino de la cruz. No es de espectáculo, no es, yo lo estaba buscando ardientemente hasta que lo encontré. Nadie está buscando a Cristo, todos se desviaron a una, todos están muertos en sus delitos y pecados. Él es el que viene y los busca, el que manda a sus siervos para que cuenten la historia de Cristo, para que a través de escuchar la palabra venga el creer con fe, por fe y para fe. Hermano, a estas alturas ya tienes que tener claro cómo sucede. Tienes que tener claro que te sucedió a ti. Tienes que tener claro que eres una nueva criatura. Tienes que tener claro que ya no vives. Es que yo siempre he sido así. Es que siempre he sido así. Siempre ha sido así. Si siempre has sido así, estás muerto en tus delitos y pecados y es un muy buen día para un arrepentimiento y fe. Porque dice que somos nuevas criaturas. Ya no somos así. Primera de Juan 2:19, salieron de nosotros
pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Y esto no es para, ay, seré yo, no seré yo, seré yo, no seré yo, no. Esto es simplemente para alegrarnos y para entender que ya hemos sido sacados de las tinieblas a la luz admirable. Dice el que tiene oído, que oiga. Nuevamente, debemos recalcar que el Señor se refiere aquí a la audición de una persona que ya ha sido salvada. Solamente aquellos quienes han sido salvados, quienes han nacido de nuevo, pueden oír. Por eso dice el que tiene oído que oiga, porque el que tiene oído solamente es aquel que ha nacido de nuevo, aquel que ha sido llamado, sacado de las tinieblas y puesto en la luz admirable. Esos son los que pueden oír. Dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Mi hermano, ¿tienes tu oído afinado? ¿Oyes la voz del Espíritu que enseña a través de la palabra de Dios? ¿Eres reargüido domingo a domingo? Porque eso es lo que el Señor hace domingo a domingo. Nos está esquilando, nos está quitando lo que no debemos tener. Es lo que está haciendo todos los días de 5:30 a 6:30 de la mañana. Estás muriendo cada día más a ti. Los discípulos de Jesús hoy también deben velar y orar. Nos distraemos fácilmente con este mundo, con nuestras necesidades, con nuestros deseos carnales, con las artimañas del enemigo. Segunda de Corintios 2:11, cuando apartamos nuestros ojos de Jesús y de su pronto regreso, nuestros valores comienzan a cambiar, nuestra atención se desvía y pronto estamos viviendo en el mundo y dando poco fruto para el reino de Dios. Dice Timoteo que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Él nos advirtió que debemos estar listos en cualquier momento para presentarnos ante Él. ¿Estás listo para morir hoy, mi hermano? Mi hermana está lista hoy, en este instante ya. Porque eso es lo que nos está preguntando el Señor. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Primera de Pedro, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Mateo 12 dice, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día de juicio. Velad y orar, mi hermano, solo podemos permanecer fieles cuando nos dedicamos a la oración, en asistencia al Espíritu Santo, disciplinas espirituales, permitiéndonos continuamente que Dios nos perdone, que Dios nos limpie, que nos enseñe, que nos fortalezca para obedecerle. Si algo pidieras en mi nombre lo haré, dice Juan 14:14. Para mantenernos alerta debemos orar para poder resistir y librarnos de las tentaciones. Dice, resiste a Satanás y él huirá de nosotros. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono. Efesios dice, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Mi hermano, orar sin cesar, estar en comunión con tu Señor a toda hora, en todo momento. No es exclusivamente arrodillados cuando estás en el carro, cuando estás hablando con alguien, diciendo, Señor, ayúdame, dame palabra que necesita escuchar esta persona. Cuando vivimos con la ansiosa expectativa del regreso del Señor y esperamos la persecución de la cual se producirá. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución, dice el Señor. ¿Estás dispuesto a tomar tu cruz? ¿Estás dispuesto a seguir a Cristo? Porque si no incomodas al mundo, mi hermano, estás viviendo como el mundo. Entonces os entregaré a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Primera de Pedro, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciere. Es más, probablemente mantengamos nuestras vidas puras y nuestros corazones preparados para encontrarnos con Él.
Mi hermano, mi hermana, el Señor viene, Maranata. No permitas que la alegría de tus cantos, la intensidad de tu predicación o la constancia de tu asistencia sean una fachada que oculte esa ausencia de vitalidad espiritual. Y si estás desanimado porque estás buscando vivir totalmente para Jesús y encuentras difíciles de soportar la permisividad, la tibieza de los demás, inclusive la tuya, Jesús te ha prometido que el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Ya estás ahí, mi hermano. Disfruta esa posición, vive en esa posición para la gloria de Cristo.